Nuestro, nuestro tema de siempre, ¿no? ¿Qué planificamos, qué evaluamos, cómo planificamos, cómo evaluamos, qué debo tener en cuenta, si bajo el enfoque de competencias puedo desarrollar contenidos, si bajo el enfoque qué debe hacer el estudiante, cómo ese contenido lo voy a usar en el aula, porque escuchamos muchas cosas, ¿no? Pero vamos, siempre mi recomendación es que vayan a la fuente. ¿Qué le pide la fuente? ¿Qué le dice la fuente? Y de acuerdo a eso, vamos a actuar. De acuerdo a la fuente, al marco normativo. Bien. Vamos a hacer un repaso sobre algunos elementos importantes que debemos conocer sobre la planificación. Em, Entendamos que la planificación y la evaluación lo dice el currículo nacional, el programa curricular, que son dos caras de la misma moneda. Es decir, yo voy planificando y voy pensando en cómo esa planificación la voy a evaluar, qué resultados voy a obtener. Desde el momento que yo estoy pensando en resultados, ya estoy pensando en evaluación, ¿ya? Entonces, es necesario que tenga usted la claridad. Voy planificando, voy evaluando. Ah, pero ¿qué me pide? ¿Qué es lo que debo planificar? ¿Cómo lo debo planificar? Si es un grado impar, ¿qué debo tomar en cuenta? ¿Realmente debo tomar en cuenta los desempeños o no? Solamente voy a mirar el estándar, cómo los desempeños me van a ayudar. Son muchas preguntas que nos hacemos los maestros cuando decidimos sentarnos a planificar. Entonces, hoy vamos a ver muchas rutas para que nosotros podamos analizar nuestro programa curricular y además podamos entender, ¿no? ¿Qué planificamos? ¿Cómo lo planificamos y para qué? Entonces, pero antes vamos a entrar a un tema de conocer primero el propósito y hacer un repaso, ¿no? Un recuento de nuestros saberes previos. ¿Cuál es el propósito de la reunión de hoy? Vamos a fortalecer las competencias de los docentes. Recuerde que es el docente el que gestiona la práctica pedagógica. ¿Quién lidera esto? Es el director. El director debe tener conocimiento, debe dirigir como un líder pedagógico, pero es el docente el que está en el día a día, ¿no? Planificando, evaluando. Entonces, por eso es el propósito, fortalecer las competencias de los docentes en el diseño de la planificación y evaluación curricular, pero que permita generar aprendizajes en el marco del enfoque por competencias. ¿Ya? Eso es algo que todavía no aterriza en las aulas. A veces decimos, trabajamos bajo el enfoque por competencias y decimos, ¿no? Cantamos la definición de la competencia, pero cuando vamos al quehacer, realmente no se ve la combinación de capacidades, no se ve el desarrollo del enfoque. Entonces es necesario que hagamos un repaso siempre por aquello, por lo que dice la teoría, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver primero. ¿Qué, qué es una competencia? ¿Qué es una competencia? ¿Qué nos pide la competencia? ¿Por qué es por qué un enfoque por competencia? Dice que es la facultad, mire, de la persona para combinar un conjunto de capacidades. Un conjunto de capacidades. O sea, cuando el estudiante se enfrenta a un reto, lo que tiene que verse es la combinación de capacidades, de un conjunto de capacidades, de una sola área, no necesariamente. Pues recuerden que el conocimiento, el quehacer, es interdisciplinar. Y frente a eso es que planteamos los retos. Los retos no están destinados a contenidos, sino a ese hacer, ese quehacer del estudiante. Y lo dice en la definición. La definición de definiciones claves del currículum nacional. Es la facultad que tiene la persona de combinar un conjunto de capacidades. ¿Para qué? Para lograr un propósito específico en una situación determinada, pero actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ojo con el sentido ético, porque mucho vemos vulnerado el tema del sentido ético, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué pensamos cuando hablamos del enfoque por competencias? Ah, si yo voy a desarrollar el enfoque por competencias, tengo que proponer situaciones donde el estudiante tenga la facilidad, ¿no? De combinar un conjunto de capacidades. Además, para ser competente, para yo combinar este conjunto de capacidades, yo tengo que comprender, analizar la situación que se me presenta. ¿Mm? Debo ver
evaluar las posibilidades que tengo de resolverla, los recursos internos, los recursos externos. ¿Qué conocimientos, miren, qué conocimientos, qué habilidades poseo o están disponibles en el entorno que me van a hacer posible enfrentarme a esa situación? ¿Mm? Voy a analizar las posibles combinaciones de capacidades, las más pertinentes de acuerdo a la situación y el propósito. ¿Para qué? Para tomar decisiones, ejecutar y poner en acción la combinación seleccionada. Yo tengo un problema, frente a ese problema, que es el reto en el estudiante, en el aula es un reto, ¿verdad? Entonces, al reto, yo lo analizo y veo qué recursos del contexto y los internos tengo, qué conocimientos, qué habilidades, qué materiales poseo para poder resolver esa situación. Miren lo que me pide el enfoque. Entonces, quiere decir que cuando gestiono en el aula, cuando gestiono los aprendizajes, tengo tengo que permitir al estudiante que haga todo ese quehacer, que observe el reto, que lo analice y vea con qué recursos cuenta, con qué conocimientos cuenta, qué conocimientos necesita aprender, qué conocimientos necesita adquirir para resolver la situación, qué habilidades va a necesitar para poder resolver, enfrentar esa situación. Y toma decisiones, ojo, frente al análisis, frente a lo que yo estoy mirando, qué es lo que tengo, qué es lo que me falta, qué es lo que debo incorporar, qué es lo que necesito, yo tomo decisiones y elijo, ya, voy a poner en acción esta combinación de capacidades. Miren, aquí no me está diciendo que sea disciplinar, porque la situación no es disciplinar, es una situación del contexto, de la vida, que tomamos los maestros, ¿no? De situaciones de interés del estudiante. Entonces, desde la definición me está diciendo que no es disciplinar, que el estudiante tiene que poner en juego una serie de capacidades para poder resolverlo. Además, me dice también que para ser competente yo tengo que combinar características personales, habilidades socioemocionales frente a la situación. ¿Cómo? ¿Qué características yo poseo? Para eso, en personal social, en inicial y en primaria, mucho se desarrolla el autoconcepto, ¿no? ¿Qué soy capaz de hacer, de conocer? Y además yo tengo que asumir con mucha tranquilidad que hay cosas que me falta aprender, que voy a ir aprendiendo en el camino, ¿no? Que soy una persona que está en constante aprendizaje. Eso se llama autoconcepto. ¿Ok? Y además tengo que saber cómo es el manejo que hago con mis habilidades socioemocionales. ¿Para qué? Para que haga una eficaz interacción con otras personas. Esto le va a exigir al individuo, dice, mantenerse en alerta respecto a las disposiciones subjetivas, las valoraciones o estados emocionales personales y de los otros. Pues estas dimensiones influirían tanto en la evaluación y la selección de alternativas. Cuando yo evalúo una alternativa de solución, tengo que mirar todo. Dijimos, recursos internos. Cuando hablo de recursos internos, miro mis características personales, mis habilidades socioemocionales. A veces digo, no tengo, a veces yo pierdo la paciencia muy rápido. Ya estoy reconociendo. ¿Qué voy a hacer para poder mantener un poco la paciencia con respecto a las interacciones de los demás? Y voy trabajando en ellos. ¿Lo voy a adquirir de un día para otro? No, esto es un proceso a lo largo de toda mi vida. Pero las personas tenemos que ser capaces de saber reconocer aquello que tengo y aquello que todavía me falta adquirir en el proceso de vivir. Eso implica ser competente. ¿Mm? ¿Para qué? Para frente a eso yo tomar decisiones, ¿no? ¿Qué capacidades, qué herramientas, qué conocimientos voy a seleccionar para enfrentar esa situación en ese momento específico? Además, me dicen que el desarrollo de las competencias de los estudiantes, ojo maestros aquí, es una construcción constante, siempre, ¿no? Miren, hay competencias que la trabajamos a lo largo de 14 años. Entonces, es un tema, una construcción constante, deliberada y consciente. Recuerden que en la escuela hacemos una simulación de lo que pasa en la vida para dotar a los alumnos de actuaciones que luego, dice el currículo nacional, que esas actuaciones les servirán para desenvolverse en una determinada situación, en un determinado momento. Miramos el contexto, traemos una situación que sea una situación retadora, que implique usar conocimientos, habilidades y recursos, muchos recursos internos y externos, evaluamos la situación y tomamos la mejor decisión,
La ejecutamos y de nuevo evaluamos para ver si las decisiones que hemos tomado son las adecuadas o necesitan de repente más conocimiento, otras habilidades, otros recursos. Ujú. Dice que esa construcción constante, deliberada y consciente es propiciada ¿por qué? Por el docente. Además, este desarrollo de competencias a lo largo de los años, de los diferentes grados que pasa el estudiante, diferentes niveles, le van a permitir el logro del perfil del egreso. ¿Qué es el perfil del egreso? El sueño de país que tenemos. Ese ciudadano consciente, ético, un ciudadano que sepa afrontar diferentes situaciones, que si nos damos cuenta en nuestro contexto, todavía no hemos llegado ni siquiera a que al ciudadano se ponga a pensar a quién está eligiendo como un representante político, a quién está eligiendo o qué situación está eligiendo para poder convivir. ¿Qué nos falta? Desarrollar mucho el tema de las habilidades, cómo usar el conocimiento con sentido ético. Eso es algo que debemos trabajarlo de manera constante, deliberada, consciente. ¿Para qué? Para que el estudiante llegue a lograr ese perfil del egreso, que es una lucha de día a día. No lo va a lograr de aquí al otro año. Recuerde que esas competencias se desarrollan a lo largo de toda la vida. Termina la educación básica regular y sigue desarrollando sus competencias. Nosotros como docentes de EBR, lo que hacemos es de repente fijar algunas bases. Pero si lo hacemos que el estudiante sea consciente de aquello que posee, aquello que le falta, aquello que necesita, podríamos decir que nos vamos a ir acercando a ese perfil del egreso que tanto queremos. Ahí estamos. Es lo que pide el currículo nacional cuando define a la competencia. Recuerden, la facultad de combinar un conjunto de capacidades, identificar los conocimientos, habilidades que yo necesito, recursos, para actuar de manera pertinente y con sentido ético en una determinada situación. Hasta ahí estamos con lo que es una competencia. Ahora nos vamos a mirar algo más. ¿Y qué son las capacidades? Dice, las capacidades son recursos y esos recursos nos van a permitir actuar de manera competente. Pero ¿a qué recursos me estoy refiriendo? Cuando hablo de recursos, me estoy refiriendo a esos conocimientos, a esas habilidades, a esas actitudes que me van a permitir al estudiante afrontar una situación determinada, esas situaciones significativas que le vamos planteando al estudiante entre unidad y unidad o entre proyecto y proyecto. Recuerden que si nosotros solamente desarrollamos conocimiento, no estamos trabajando bajo el enfoque por competencias. Si nosotros desarrollamos, queremos desarrollar, porque a veces pecamos de activistas, ¿no? Decimos, no necesitamos el conocimiento y hacemos algunas actividades que no tienen base y los chicos, bueno, la desarrollan a manera de repetición, tampoco estamos desarrollando el enfoque por competencias. Un enfoque por competencias necesita esos recursos, conocimientos, habilidades y actitudes. No lo olvides. Si tus situaciones de aprendizaje, tus sesiones de aprendizaje, no es esa combinación de esos recursos, no estaríamos desarrollando el enfoque. Por eso es necesario que las analicemos. Ok, estas capacidades, dice, suponen unas operaciones menores en relación a las operaciones mayores de las competencias. Y ahora vamos a vamos a desmenuzar esos recursos. Cuando hablamos de recursos, habíamos dicho que son conocimientos, habilidades y actitudes. Cuando hablamos de conocimientos, vamos todo lo que son las teorías, procedimientos, esos saberes que se transmiten de generación en generación, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué hace la escuela? La escuela trabaja con esos conocimientos construidos y validados por la sociedad. La escuela no es el que construye conocimiento, no es que inventa, sino transita al estudiante por esos conocimientos ya validados, ya construidos. ¿Qué hacen los estudiantes? Los hacen suyos. Por eso dice que los estudiantes van construyendo esos conocimientos en ese quehacer. No es que inventan algo, sino que ya de esos conocimientos validados, él va a hacer uso de esas habilidades. ¿Para qué? Para desarrollar alguna tarea con éxito. Yo les preguntaba a un grupo que estuve trabajando en la semana pasada y les voy a agradecer desde el Consuelo, César Vallejo, el Colegio 89, La Integrada, Albújar,
Mariscal que me han permitido validar unos tipos de información, además de construir algunos prompts. Necesitaba validarlos con maestros y al final de la semana hemos ido teniendo algunos productos que los voy a ya compartir con ustedes, pero yo les decía a los profesores, les preguntaba, ¿y qué son habilidades? Cuando nosotros hablamos de habilidades, nos dicen, ¿no? El saber hacer algo, el saber desarrollar alguna tarea, ojo, con éxito. Pero para poder hacer algo, ¿yo qué necesito? ¿Necesito solamente la habilidad? Así, no necesito ningún insumo más, ningún recurso más. Yo necesito los conocimientos. También yo necesito la actitud para tomar las decisiones mejores frente a la situación que estoy enfrentando, ¿no? Entonces, miren cómo se va reflejando solamente en la definición. Cuando yo leo la definición ya me voy dando cuenta de qué me pide el enfoque por competencias. Entonces, marcamos otra vez. La habilidad es el saber hacer, el hacer uso de ese conocimiento en una determinada situación para cumplir una tarea específica. Y las habilidades, bien dicen, pueden ser sociales, cognitivas, motoras. ¿Mm? ¿Qué tenemos por actitud? Actitud son esas disposiciones, tendencias para actuar. Ojo, para actuar. Ya tengo el conocimiento, tengo la habilidad. ¿Cómo voy a actuar frente a una situación específica? ¿Mm? ¿Cómo voy a pensar? En esa actuación, el que me está observando se va a dar cuenta de cómo es mi pensamiento, cómo siento, ¿no? Cómo me voy a comportar en una situación similar. Esas son esas actitudes, mire cómo se amarra. Tengo el conocimiento, la habilidad para hacer algo, pero en determinada situación tengo que tomar decisiones que vaya amarrada con los valores. Ahí se hace visible lo que es, lo que decía en el primer párrafo, ¿no? Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son conocimientos, habilidades, el saber hacer y las actitudes, tomar las decisiones correctas, adecuadas, de acuerdo a los valores que debemos tener todas las personas. Muy bien, ya hemos hecho un repaso sobre lo que es la competencia, las capacidades y nos vamos a los desempeños. Porque después cuando hagamos el tema de la planificación vamos a decir, ¿dónde van los desempeños, no? Para poder tomar la decisión de dónde van los desempeños, tengo que saber qué son los desempeños. Entonces, ¿qué son los desempeños? Me dice el currículo nacional. Los desempeños son las descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes. Ojo, las descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias, es decir, respecto al estándar. Entonces, son las descripciones de lo que hace el estudiante frente al estándar. Entonces, por ahí vamos. O sea, con el desempeño me va a permitir a mí describir, miren, con el desempeño me va a permitir describir lo que hace el estudiante en relación al estándar. Además, me dice que esos desempeños son observables en una diversidad de situaciones o contextos, en muchas situaciones, en diferentes contextos. Pero hay algo más que me dice, no tienen carácter exhaustivo, o sea, no tienen carácter terminado. ¿Mm? Más bien, más bien, ojo con esto, más bien, ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado. ¿Y cuál es el nivel esperado de la competencia? A ver, respondemos en el chat. Cuando decimos nivel esperado de la competencia, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Me ayudan en el chat? Cuando me refiero o cuando digo al nivel esperado de la competencia, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al estándar. Ajá. Entonces, al estándar. Genial. Entonces dice que los desempeños no tienen carácter exhaustivo, sino ilustran las actuaciones de los estudiantes cuando están en proceso de alcanzar el estándar. Ilustran las actuaciones. Si me voy a la RAE, ilustran, ejemplifican, ¿no es cierto? Es decir,
Los desempeños no tienen carácter terminado, más bien ejemplifican las actuaciones de los estudiantes cuando están en proceso de alcanzar el estándar. Ujú. Miren, ¿ah? Entonces, si yo tengo claro eso, si yo tengo claro eso que los desempeños ejemplifican, no tienen carácter exhaustivo, ¿dónde lo voy a usar? ¿En la planificación anual? ¿En la planificación de unidades? ¿O son las actuaciones que el estudiante demuestra frente a las actividades o sesiones de aprendizaje o a los retos que yo le planteo? ¿Mm? Está bien claro ahí, ¿no? El desempeño es lo que hace el estudiante frente al estándar. Ilustran algunas actuaciones, ojo, pero no tienen carácter exhaustivo. Entonces vamos a mirar con ejemplos. ¿Ya? Ok, hasta ahí creo que estamos, ¿verdad? Estamos todos. Seguimos. Vamos a recordar los procesos de la planificación. ¿Por qué los procesos de la planificación? Recuerden que tenemos esta dona publicada en el 2016, estas flechitas van, vienen, miren. Quiere decir que no necesariamente va 1, 2, 3, sino que estas flechitas me indican que que yo puedo recurrir cuando sea necesario. Ajá. Entonces, primer proceso de la planificación. Dice, determinar, ojo, me da la facultad a mi docente, que yo determine el propósito de aprendizaje, pero tengo que tener como insumo algo, el diagnóstico de necesidades de aprendizaje. Si yo tengo, primero debo tener el diagnóstico entonces. ¿De dónde saco el diagnóstico? Ah, nosotros tenemos las evaluaciones regionales, tenemos las evaluaciones de salida, de refuerzo, también tenemos las evaluaciones docentes. También tenemos de repente los portafolios, tenemos los trabajos de los estudiantes. Genial, tenemos insumos. Todos esos insumos me van a ayudar a mi maestro, a determinar el propósito de aprendizaje. Ojo, no dice que todos empecemos con la misma competencia. No dice eso. Dice que yo, maestro, tengo la facultad de decir, pues dice, determina, ¿no? Yo determino que eso se va a hacer así, ¿no? Un poco un modo imperativo. Vamos, usamos ese modo imperativo. Yo determino que mis estudiantes van a empezar con estas competencias. ¿Por qué? Porque los resultados de las evaluaciones demuestran que aquí está la necesidad. Es, es la misma competencia que va a trabajar el otro maestro del aula del segundo B o el segundo C. Imaginemos que estoy en segundo A. No. ¿Por qué? Carlos, por favor, no me rayes la pantalla. Porque las necesidades de aprendizaje son del grupo de aula. Es más, son del estudiante, ¿no? Y yo veo, hago un análisis del aula y voy a determinar, ya vamos a empezar con esas competencias porque en la evaluación se ha arrojado estos resultados, que los chicos necesitan esas competencias. Y voy marcando mi planificación anual de acuerdo al orden de determinación, de priorización. Por eso la pregunta es, ¿qué aprendizaje deben lograr mis estudiantes? Yo como maestro, cuando voy a hacer la anual, voy a preguntarme, ¿y qué aprendizaje deben lograr mis estudiantes? Me dice la dona que yo voy a determinar el propósito de aprendizaje en base a las necesidades. O sea, en la anual debo poner los resultados de la evaluación diagnóstica o la evaluación que tengo del año anterior, si son mis mismos alumnos. Claro que sí, para tener el fundamento de por qué he priorizado. Ujú. Entonces ahí tenemos ya el insumo de la planificación anual. Ahí está. Muy bien. ¿Ok? Ya tengo los propósitos de aprendizaje y ahora establezco criterios. ¿Para qué? ¿Para qué establezco los criterios? Para recoger evidencia. Recuerden, los criterios me van a permitir recoger evidencia, valorar la evidencia, retroalimentar al estudiante, desarrollar, promover la autonomía y el autoaprendizaje del estudiante. ¿A qué me estoy evocando cuando digo autonomía de los estudiantes? A la competencia transversal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, una vez que yo tengo los propósitos,
voy a establecer los criterios para recoger evidencia. No, pero los criterios, posiblemente te estés preguntando, no, pero los criterios necesitan tener la situación significativa. Ojo, ojo, ojo. ¿Cuál es tu fuente? Yo siempre te voy a preguntar cuál es tu fuente. Igual, también frente a lo que yo te diga, tú también pregúntame, ¿cuál es tu fuente? Vamos a la 05-2020, página 25, párrafo 1. Dice, los criterios son estables, los que cambian son las diferentes situaciones significativas. Entonces, esta dona tiene su razón de ser. ¿Puedo obtener mis criterios sin tener la situación significativa? Claro que sí. Yo tengo mis criterios sin todavía plantear la situación significativa. ¿Por qué? Porque los criterios son estables. Lo que cambia son las situaciones. Pero yo quiero ponerle a mi criterio, identifica la información en el cuento, el patito feo. Puedes ponerle, pero la norma no te dice. Pero si tú lo entiendes así, genial. ¿Yo voy a cambiar de criterios todas las unidades? No, los criterios son estables. Es la misma competencia que se trabaja desde inicial hasta la secundaria. Ah, pero el estándar va cambiando la complejidad. Sí, va cambiando la complejidad. Por lo tanto, el criterio también cambia de complejidad. Pero, ¿puedo yo elaborar ahorita mis criterios para todo el año? Sí, puede elaborar sus criterios para todo el año. Puedo tener entonces mi matriz de criterios que de todas las áreas que enseño, si eso es inicial o primaria, claro que sí. Y lo vas jalando de acuerdo a la priorización de competencias que has hecho en tu planificación. ¿Ok? Muy bien, ya tengo mis propósitos, ya tengo mis criterios, esos criterios que me van a permitir recoger las evidencias, para valorar las evidencias, para desarrollar la retroalimentación, para generar la autonomía en el estudiante, luego también para planificar las diferentes situaciones o actividades de aprendizaje. Ujú. Y ahora me voy, esto, miren, esto hasta acá, el tema de criterios, yo tengo enfocada ya las necesidades de aprendizaje. Recuerden, las necesidades de aprendizaje es lo que está en el programa curricular. Y entonces, ¿cómo, cómo, cuál es la mejor forma? Me hago la pregunta, pero ¿cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Yo sé que a mi estudiante le falta esto, le falta aquello, en esta competencia también y en esta, pero ¿cómo lo desarrollo? Es decir, ¿cómo lo engancho? ¿Cómo hago que él lo haga suyo? ¿Cómo hago que él quiera desarrollar? Porque las características, alguien me decía, pero las características de los jóvenes es diferente a la de primaria. Genial. Entonces, ¿qué miro? Sus intereses. ¿Qué le interesa a él? Para poder plantear mis situaciones significativas, mis actividades, seleccionar mis materiales. Entonces, ahí se cumple todo lo que decimos con referente también a la situación significativa y cómo hace ese amarre de necesidades e intereses. Tengo las necesidades de aprendizaje, las que están planteadas en el currículo nacional. Miro las características de los estudiantes. ¿Cómo son las características de los estudiantes? ¿Qué es lo que le gusta? ¿No? Así como pensamos, ¿y cómo hago que me haga caso? ¿No? Cuando nos enamoramos, ¿cómo lo hago caer? Ajá, con esa misma yo iría con los estudiantes. ¿Cómo hago que se enganche conmigo? ¿Cómo lo hago que quiera aprender lo que yo he detectado que necesita? Ah, entonces hago un estudio de él. Miro sus características. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Comer, jugar. ¿Qué le gusta? Investigar. ¿Le gustan los retos? ¿Qué le gusta? Igual que cuando nos enamoramos, estimados. Igual, tú estás mirando, ¿verdad? A la chica, al chico. Ah, ya, a él le gusta esto. Y tú vas por eso, ¿no? Incluso lo adquieres y vas por eso detrás, detrás, hasta que da. Igualitos en el aprendizaje, igualitos en enseñar. Siempre les he dicho, enseñar es como vivir, es lo mismo. Yo tengo que mirar a mi estudiante, mirar sus características, sus intereses, ¿para qué? Para que él haga enganche y pueda adquirir los aprendizajes que él necesita, que he identificado que son necesidades. ¿Mm? ¿Y eso dónde se ve? En la situación significativa, ¿no? En esas oportunidades de aprendizaje que yo le doy de acuerdo a sus características. Pero ¿dónde están las características de los estudiantes? También en el programa curricular, en las primeras hojas, ahí hay características generales. ¿Quiero investigar más? Puedo investigar. Puedo irme a estudiar sobre cómo se desarrolla la moral, cómo se desarrolla el pensamiento, Piaget, el pensamiento matemático que está en la ruta del aprendizaje, es decir, cómo se desarrolla. Yo quiero saber.
de acuerdo al nivel, a la edad, al estándar, ¿no? El ciclo del estándar donde está ubicado el estudiante. Ok, muy bien, hemos refrescado. Gracias, Nancy, es un pretexto, dicen, ¿no? Es un pretexto para generar aprendizajes. O sea, es un pretexto para cubrir las necesidades que yo he identificado y he determinado como propósito. Hemos refrescado un poco los procesos de planificación. Ahora vamos a responder a la primera pregunta y vamos a ir despacio. Ya alguien me decía, no podemos estar mucho tiempo en el Zoom y sí, sí lo entiendo. También he sido oyente, es más, soy oyente. Entonces, una hora y cuarto, máximo hora y media, y luego vamos a ir en otro día reuniéndonos para seguir analizando. Recuerden que la planificación es todo un proceso, ¿no? No lo vamos a desarrollar un día para otro. Necesitamos tiempo también. Entonces, vamos hoy a dejar algunas tareitas para que usted trabaje y luego nos reunimos para seguir validando, para seguir interactuando. Y vamos con la primera pregunta de la dona. ¿Qué aprendizaje se espera que desarrollen los niños y las niñas en relación a las competencias del currículum? ¿Qué aprendizajes, maestro? ¿Tú sabes qué aprendizajes debe desarrollar tu estudiante? Ah, ¿qué debes hacer tú como maestro para comprender? Dice, para comprender, para que tú comprendas. Recuerden, que el tema de comprensión es un nivel superior, ¿no? Tengo que comprender qué aprendizaje se espera que alcancen los niños y las niñas para que tú comprendas qué tienes que hacer primero. Analizar las competencias y capacidades para que comprendas el sentido de los aprendizajes. Si tú no analizas la competencia y capacidad, vas igual, con los ojos cerrados a querer hacer tus actividades, tus sesiones. Y tú estás más apurado en que te digan cómo hacer la anual, ¿verdad? Cómo hacer la unidad. Y yo te digo, no, alto, retrocede, date un tiempo. Analiza tus competencias, tus capacidades. ¿Qué te pide tu estándar? Estás en el tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo. ¿Has analizado lo que te pide? ¿Qué conocimientos necesitas? ¿Qué habilidades vas a desarrollar? ¿Qué actitudes vas a promover? ¿Has analizado eso? Mm. Eso es nuestro punto de partida para planificar. Además, dice que yo voy a identificar en los estándares el nivel esperado para determinar, cuando yo digo, ay, a mi estándar me pide esto, 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 yo, maestro, determino las características y complejidad de los aprendizajes. ¿Mm? Miren, miren lo rico que es esta parte, este proceso de la planificación. Si yo no tengo claro las competencias y las capacidades, yo no voy a saber qué características y qué nivel de complejidad me está pidiendo el estándar. ¿Qué relación? Yo no le voy a decir a mi maestra, y me pasó una vez, no en esta ocasión, me pasó una vez que cuando estaba monitoreando encontré una lectura del segundo grado de primaria en la secundaria. Me dijeron, y yo le digo, a ver, como ya la conocía, digo, ¿y por qué estás con esa lectura? Y me dijeron, no, pero es por la situación significativa. Pero le digo, ¿eso te pide tu estándar? Mi estándar me pide que lea. Le digo, ¿pero qué más te pide tu estándar? ¿Que lea qué cosa? ¿Cómo debe ser el texto? Mm, entonces, ojo, ¿podría yo bajar un texto del internet? Si hablo de lee, sí puedo bajarlo, pero tengo que adecuarlo a las características y complejidad que me pide él. Entonces, vamos a empezar por eso. Vamos a empezar por eso, por ese análisis de las competencias, de las capacidades. Y vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo de cuarto ciclo, escribe. Mire lo que dice mi estándar. Escribe diversos tipos de texto de forma reflexiva. Ya lo hemos visto en reuniones anteriores. Escribe diversos tipos de texto de forma reflexiva. Este estándar tiene 4 capacidades. Eso que está en negrita, que lo estoy leyendo, escribe diversos tipos de texto de forma reflexiva. ¿A qué capacidad obedece? A ver, cuéntenme. Cuéntenme por el chat. ¿A qué capacidad obedece esa parte? Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. A ninguna, dice Arlita. ¿Están de acuerdo con Arlita? Con Arlita, perdón. Dice, ajá, muy bien. Y nos vamos a dar cuenta cuando analizamos todos los estándares, que el estándar empieza así, ¿no? Escribe diversos tipos de texto de forma reflexiva.
Todavía no es ninguna capacidad. Y nos vamos a la primera capacidad. La primera capacidad la he subrayado, la segunda no, la tercera sí y la cuarta no. ¿Ya? Para que podamos nosotros entendernos. ¿Ya? En comunicación, gracias, Rocío. En comunicación pasa eso, en lectura también. En otras competencias no necesariamente. Recuerde que cada competencia tiene su sentido, su naturaleza, su tratamiento. No puedo tratar a todos por igual. ¿Usted trata a todos por igual? ¿A todos los niños por igual? ¿A todos sus hijos por igual? No. En educación es igual que vivir. Siempre les voy a repetir eso. Hacemos el tratamiento diferente, de acuerdo al sentido y naturaleza de la competencia. Ok, la primera capacidad de adecuar. ¿Qué va a adecuar en este ciclo? Va a adecuar su texto al destinatario, propósito y el registro. ¿Mm? Pero para eso va a necesitar su experiencia y también fuentes de información. Ojo, o sea, ¿yo voy a escribir usando fuentes de información? Sí, ¿por qué? Porque el estándar me lo solicita. O sea, yo no le puedo decir a los chicos, ya chicos, saquen su hojita, ahora escribamos lo que nos pasó en las vacaciones. No, porque tengo que hacer una planificación. ¿De qué? De destinatario, de propósito, de registro. Si voy a usar alguna fuente de información para complementar mi escrito o solamente voy a necesitar mi experiencia previa. Pero dice, a partir de su experiencia previa y, no dice o, no dice y o, dice y de alguna fuente de información. Ojo con eso. ¿Qué más? Dice la segunda capacidad. Va a organizar y desarrollar las ideas en torno a un tema. Organiza, desarrolla. Miren, él va a organizar, desarrollar sus ideas en torno a un tema. El tema ya lo eligió. Destinatario, propósito comunicativo. ¿Ok? Además, va a establecer relaciones entre ideas. Esas relaciones, para establecer esas relaciones, va a usar conectores, va a usar referentes y va a emplear vocabulario variado. Hay en ese escrito, y seguro que estarás preguntando, ¿y a qué hora reviso la ortografía? ¿A qué hora la voy a revisar? Que esté bien escrito, que usa las mayúsculas. Acá viene, mira esta capacidad, la tercera capacidad. Utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido al texto. Ahí está, en esa tercera capacidad está el uso de recursos ortográficos. En este ciclo dice recursos ortográficos. En el otro estándar ya va aumentando la complejidad del estándar, ¿no es cierto? La complejidad del aprendizaje. Además, en la última capacidad dice que va a reflexionar sobre la coherencia y cohesión. Va a reflexionar sobre la coherencia y cohesión. Pero ¿dónde está arriba? Es decir, arriba ha tenido que desarrollar también la coherencia y cohesión. ¿En dónde? Cuando decimos organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, estamos hablando de coherencia, contenido disciplinar. Cuando establece relaciones a través, dice, usando los conectores y referentes, estamos hablando de cohesión, contenido disciplinar. Miren, ¿se dan cuenta? ¿Qué estoy haciendo? Estoy analizando y me estoy dando cuenta que necesito contenido disciplinar para que el estudiante pueda pueda escribir un texto en una determinada situación. Ah, finalmente, la competencia me dice que él va a ser capaz de evaluar sobre la coherencia, la cohesión de las ideas en los textos que escribe. Y además va a explicar, ha usado este recurso textual, y ya sabemos, ¿no? Que es un recurso textual, el que no recuerda, está en el glosario del programa curricular, que son recursos textuales, ¿no? Y todos los escritos en los cuentos de los niños aparecen los recursos textuales. Pero va a ser en esta parte el estudiante, que es una capacidad que muy poco se trabaja, porque el estudiante a veces no llega a explicar qué recursos ha usado. Y sobre todo, miren, va a reflexionar sobre esos efectos que produce su escrito en el lector. Hemos llegado a ver los maestros de secundaria a evaluar qué efectos producen los escritos de los estudiantes frente a los lectores, porque hasta ahí termina el estándar. Es decir, allí debería terminar la acción del maestro. Entonces, miren lo que tenemos que hacer. Adecuar el texto a un destinatario, propósito y registro. Usando experiencia, fuentes de información. Ya tengo. Voy a organizar y desarrollar ideas en torno a un tema. Pero esa organización, desarrollar ideas también me va a permitir usar conectores referentes. Pero en ese escrito también voy a usar vocabulario variado.
Y también voy a usar recursos ortográficos. Una vez que tenga mi escrito, voy a reflexionar, voy a evaluar cómo está la coherencia, la cohesión, y voy a explicar cómo he hecho uso de los recursos textuales y para qué los he hecho. Y también, y también voy a investigar, voy a indagar, ¿no? Voy a evaluar qué efectos le produce mi escrito en el lector. Ujú. Ok, muy bien. Y la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Recordemos la primera pregunta. ¿Qué aprendizaje, dice, no? ¿Qué aprendizajes espera que alcancen los estudiantes? No olvidemos esa pregunta. ¿Qué aprendizajes? Entonces yo tengo que ver qué actuaciones voy a ver en el estudiante. ¿Qué actuaciones voy a, en esta competencia, qué actuaciones voy a mirar? Porque me dicen que escriba, pero ¿qué va a hacer el estudiante? Ah, miren, he hecho una tablita, las capacidades, ¿ah? ¿Mm? Lo que dice el estándar, lo que dice el estándar y las actuaciones. ¿Qué va a hacer el estudiante? Adecuar el texto al destinatario y propósito. Va a usar conocimientos previos y fuentes de información. Cuando dice organice y desarrolle ideas, aquí lo he separado, organice y desarrolle ideas de forma coherente y con cohesión a través del uso adecuado de tipos de conectores. Aquí está. Coherencia, cohesión. ¿Qué va a hacer el estudiante? Va a organizar ideas lógicas, lógicamente, teniendo claro la lógica, es decir, la coherencia. Va a usar conectores referentes. Va a emplear vocabulario variado. Miren cómo yo estoy sacando las actuaciones de lo que dice el estándar en el ciclo. Además, cuando en la capacidad, cuando va a utilizar las convenciones del lenguaje escrito, ¿qué va a hacer? Va a aplicar las normas de puntuación básica, usar correctamente las mayúsculas, respetar las reglas ortográficas, o simplemente le puedo usar utiliza um, utiliza, como decía el estándar, utiliza, vamos a retroceder al estándar, utiliza recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido al texto. Yo puedo poner que utiliza los recursos ortográficos básicos. Ah, podría también yo. Genial, gracias. Cuando hablamos del reflexiona, ¿qué va a hacer él? Va a evaluar lo que decíamos del estándar, la coherencia y la cohesión, va a explicar el uso y efecto de los recursos textuales y va a evaluar el impacto en el lector. Miren, todo esto va a ser el estudiante para nosotros decir recién, ah, sí, el estudiante está trabajando la competencia escribe. Por eso tenemos que hacer el análisis de lo que dice el estándar, el ciclo, para poder sacar las actuaciones. Pero el estándar dice del ciclo, yo estoy en grado impar, igual, las mismas actuaciones. Si yo lo estoy llevando a la meta, y recuerde, la meta, el todo, es el estándar. Entonces, yo lo estoy llevando a la meta. Yo no me puedo ir, por ejemplo, si está de aquí a la municipalidad, hay una ruta definida, por así decirlo, y no me puedo ir para la parte de acá. No llegaría. No, pero estoy en otro, voy a decir, estoy en otro grado, me voy a ir por otra ruta. Pero ¿y cuándo voy a llegar a la meta si me estoy yendo por la tangente? Me estoy yendo de repente más largo. Tengo que ir mirando mi meta, direccionada a mi meta. Entonces, las actuaciones de los estudiantes también tienen que estar en relación a la meta, en relación al estándar. Ujú. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Antes de pasar ahí, vamos con el diseño. Diseña tercer ciclo. ¿Ya? Aquí están las capacidades. He copiado la descripción del estándar, copia y pega. Por eso, en algunos talleres no hacemos que pinten las capacidades en el estándar. Aquí está separado. En vez de pintado, lo he separado en una tabla. ¿Y qué dice? ¿Cuál va a ser la actuación del estudiante? El estudiante me dice, Delma, no me vayas a rayar la pizarra en la pantalla, por favor. Va a establecer las causas de un problema tecnológico. Genial. Es un estudiante de tercer ciclo. Pero para establecer las causas, primero va a identificar el problema. Si no, ¿cómo establecer las causas? Yo quiero ver actuaciones observables. Así decía, ¿no? Son actuaciones observables del estudiante. Entonces, primero identifican el problema. Ahora establece las causas del problema. Aquí está. Y propone una solución. Miren, ahí está lo que dice el estándar.
Después, en el diseño, ¿qué va a hacer el estudiante en el diseño? Va a representar la solución tecnológica. Va a describir la secuencia de pasos para su construcción en este ciclo, ojo, en el tercer ciclo de primaria. ¿Ya? Va a hacer, ¿qué hace cuando implementa y valida la alternativa de solución tecnológica? Que en esa capacidad, ¿qué hace el estudiante? Usa herramientas y materiales, realiza ajustes en el proceso de construcción, claro, porque lo voy validando y voy haciendo los ajustes. No es que, ay, no funciona y lo dejo ahí, no, voy validando, ¿no? Voy validando, a ver, ¿este material funciona? No, hay que ajustar. ¿El tiempo es adecuado? No, necesito otra prueba. Ok, ¿y qué hacemos en el evalúa y comunica? Va a describir el procedimiento, lo dice, mire el estándar, describe los beneficios, evalúa su funcionamiento y propone mejoras, porque está evaluando y comunicando el funcionamiento y los impactos de la alternativa de solución tecnológica. Entonces, ¿yo qué he hecho? He analizado las actuaciones observables de los estudiantes frente al estándar. O sea, ¿esto tiene que hacer el estudiante? Sí, esto tiene que hacer en el diseño. Si no hace esto, posiblemente no esté trabajando alguna capacidad. Y si no está trabajando alguna capacidad, quiere decir que no estamos desarrollando el enfoque por competencias. A ver, ¿se entiende hasta ahí? Espero que sí. Son dos ejemplos. Miren, primer paso, primer proceso de planificación, el estándar, yo lo analizo, veo las actuaciones, ¿ya? Los temas, el contenido disciplinar en forma de comprensión, preguntas que demandan conocimiento y cómo me van a guiar a mi unidad, unas preguntas. Describo lo que voy a hacer en esa unidad, miren porque ya estoy pensando en unidad, el título que tomaría. Siguiente, las evidencias, los criterios que voy a usar, siguiente proceso, los instrumentos y después, finalmente, las situaciones, las diferentes situaciones, sesiones, actividades que me van a llevar a desarrollar los aprendizajes en los estudiantes. Cuando hacemos el análisis en esta tabla, en esta pequeña matriz, vamos a entrar a un nivel de comprensión de lo que pide el estándar, de lo que pide la competencia. Pero primero vamos a ver por qué acá en forma de comprensión. Por qué tendríamos que hacer en forma de comprensión? ¿Por qué tendríamos, perdón, por qué tendríamos que trabajar en forma de comprensión? ¿Por qué? ¿Mm? Porque recuerden, a ver, en la escuela usamos el conocimiento para hacer algo, para cumplir una tarea. No es que en la escuela se repiten los conocimientos. No pongo el tahuantinsuyo, la célula, la planta y sus partes. Porque para eso mi hijo no tendría por qué ir a la escuela. Porque en el celular yo le pongo la planta y sus partes y hay más información de la que tú le puedes dar, posiblemente. Entonces, en la escuela, ¿qué vamos? Vamos a simular situaciones donde yo haga uso del conocimiento, ¿no? En una situación determinada para desarrollar las habilidades de los estudiantes. Y entonces tú te vas a preguntar, ¿y a qué hora va a usar el conocimiento? ¿Cómo lo va a adquirir? En el hacer. Yo ya les decía a algunos maestros, cuando usted decide comprarse un televisor, un Smart de última generación, no sé si se llaman Smart hasta ahora, ¿usted va primero a un curso de cómo usar un televisor? ¿Se matricula en algún curso? ¿O es que compra, lee el manual y lo va leyendo, haciendo, y llega un determinado momento que ya tiene instalado todo, ¿no es cierto? Y alguien le pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste? Leyendo el manual, investigando, preguntando. ¿Se da cuenta? Usó el conocimiento para llegar a desarrollar esa habilidad y poner en funcionamiento lo que compró. Sí, pero en el quehacer. Igual debe pasar en la escuela. Usa el conocimiento en el quehacer, cuando el niño se enfrenta a una situación determinada. Y vamos a ver, miren, vamos a ver lo que dice Wiggin. Recuerden que en el marco de la planificación en reversa, en el marco de la planificación invertida, que apareció hace como 20 años, que está incluso en nuestro programa curricular, en nuestro currículo nacional,
Nosotros entendemos que el conocimiento lo usamos para diferentes situaciones. Un conocimiento, por ejemplo, los hechos. ¿Cuál sería la comprensión? ¿Cómo el estudiante llega a la escuela? ¿Qué llega a hacer? A analizar el significado de los hechos. Ujú. Entonces, de todas maneras, les voy a poner en el grupo de directores, ahí en el material, les voy a poner información para que puedan leer un poco más a Wiggen y se den cuenta. Wiggen queda claro. Tengo los conocimientos, pero lo uso para hacer. Lo uso en determinadas situaciones. ¿Ya? Eso quería ponerles una pequeña definición de lo que es comprensión. Comprender el significado de una cosa, un evento, una situación, es verlo, dice, en sus relaciones con otras cosas. Ver cómo opera, cómo funciona, qué consecuencias siguen de ello, qué lo causa, qué usos puede dárselo. Encontrarse lo que hemos llamado la cosa, dice, del conocimiento, la cosa bruta, se dice tal cual, lo que carece de significado para nosotros es algo cuyas relaciones no se han comprendido. O sea, cuando carece de significado, cuando le preguntas al estudiante, ¿y qué hicieron? No sé, hablaron algo de la célula. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué hablaron de la célula? No sé para qué habrán hablado de la célula, pero la profesora dijo que la célula tiene algunas partes. ¿Pero para qué? ¿Para qué aprendiste sobre el tema de las células? ¿Para qué usaste esa información? Eso es lo que implica la comprensión bajo el enfoque por competencias. Ujú. Muy bien. Entonces, aquí con mi escribe, con el mismo estándar. En forma de temas. ¿Qué temas? ¿Qué conocimiento? Lo que antes hacíamos. ¿Qué necesito? Necesito saber, y el estudiante también necesita saber lo que es coherencia, la estructuración lógica del contenido, desarrollo de ideas frente a un torno a un tema. Recuerden, ¿eh? El proceso de planificación. Tengo el tema, el destinatario, todo, y comienzo a poner las ideas, ¿no? Después escribo ideas. Después las organizo. Después yo utilizo el tema de conector, es decir, voy pasando por un proceso de escritura. No es que de frente voy a escribir, no es así, ¿ya? El mismo proceso te pide Mabel Conde Marín, Casani, te dan el proceso de cómo escribir. ¿Qué más necesito yo saber? Y el estudiante también. Sobre el tema de la cohesión, el uso adecuado de conectores, empleo de referentes, el tema de vocabulario y expresión, la ortografía y presentación, recursos ortográficos, los signos de puntuación. ¿Cómo? ¿Cómo voy a demostrar que lo estoy comprendiendo? El estudiante al final de la unidad va a comprender que escribir es un proceso que requiere planificación, revisión, edición, que sabrá organizar ideas de manera coherente, que va a usar sus recursos lingüísticos, además que podrá adaptar la escritura según su destinatario y propósito. ¿Qué preguntas importantes le puedo hacer? ¿Cómo puedo organizar mis ideas antes de escribir? Miren, lo dice la misma pregunta, o sea, organizar ideas antes de escribir todavía. Voy a tener ideas, varias ideas. ¿Qué elementos debo incluir en mi texto según su propósito? ¿Por qué es importante revisar y corregir lo que escribo? ¿Cómo puedo hacer que mi texto se entienda y sea interesante para quien lee? ¿Mm? Cuando hago esa pregunta, el estudiante va a tener que usar recursos textuales, recursos ortográficos. Miren, esa pregunta, qué potente es. ¿Y esa pregunta de dónde la he sacado? De cómo el estudiante va a comprender leyendo el estándar. ¿Cómo puedo organizar mis ideas? Segunda capacidad. ¿Qué elementos debo construir en mi texto según su propósito? También segunda capacidad. ¿Por qué es importante revisar y corregir lo que escribo? Cuarta capacidad. ¿Cómo puedo hacer que mi texto se entienda y sea interesante para quien lee? Cuarta capacidad también. ¿Puedo pintar las preguntas por capacidades? Claro que sí. Las puede hacer. Ujú. A ver. Creo que eso ya lo hemos visto. Y vamos con la inteligencia artificial. ¿Ya? Todos con su inteligencia artificial y este prompt. Les voy a dar el formato, porque el formato que les he mostrado lo he dividido en dos, porque como es un tema de inteligencia, de usar el cloud de manera gratuita, lo he dividido en dos. Entonces dice, deseo que completes el formato junto con el análisis de cada estándar de las competencias. A ver, recuerden, el uso de la inteligencia artificial es para una ayuda, es un atajo. No es que así salió la inteligencia y así lo muestro. Ojo con eso. No vale esa respuesta. Si alguien está diciendo eso, quiere decir que ni siquiera ha analizado. Lo que hacemos con la inteligencia artificial es
aprovechar la tecnología, lo que hay en nuestro contexto, para minimizar tiempos, para minimizar esfuerzos. Pero el análisis sigue siendo mío, es decir, el nivel de inteligencia sigue siendo mío. Entonces, miren este prompt. Deseo que completes el formato junto. Este formato, que también les voy a pasar, no le digo, les he dividido en dos, con el análisis de cada estándar de las competencias del área de ciencias sociales, de educación secundaria, el ciclo 6 de EBR, considere el Currículo Nacional de Educación Básica Minedu. Ojo, eh, les recomiendo, porque ya lo hemos validado, cuando le ponemos muchas áreas, no lo completa. Entonces, yo les recomiendo que lo trabajen por áreas. Y vamos a ver, miren, ahí está, competencia uno, el estándar, qué deben saber hacer los estudiantes. Usted haga un análisis, recuerden que esas son las actuaciones, ¿ya? Haga un análisis en forma de temas, ¿qué temas? En forma de comprensión, ¿qué va a ser? Civilizaciones antiguas del Perú y del mundo. ¿Pero qué va a hacer el estudiante? Comprender que las civilizaciones antiguas desarrollaron sistemas sociales, políticos y económicos complejos que influyen en nuestras sociedades actuales. Esto es lo que va a hacer el estudiante. Comprender bajo el enfoque del área, que es la comprensión del tiempo histórico. ¿Mm? Entonces necesitamos llegar a este nivel de comprensión. No nos quedemos en temas, sino en cómo el estudiante va a usar esos temas para llegar a comprender, a desarrollar su competencia, ¿no? Similitudes, simultaneidades, cambios, permanencias, usando referentes temporales. ¿Qué va a hacer? Y algunas preguntas que está para analizar. Ojo, no copio y pego. Prohibido copiar y pegar. Yo analizo. Yo soy más inteligente. La inteligencia artificial a mi servicio, no yo al servicio de ella. ¿Ya? Porque si no, imagínese, si usted le da toda la potestad a la inteligencia artificial, el Estado va a poner inteligencia artificial en todas las aulas y nosotros nos iremos a vender pan. ¿Ok? Entonces, usamos con sentido ético la inteligencia artificial, la analizamos y decimos y corregimos, ¿no? Ah, algoritmo que tiene la inteligencia de repente no está actualizado. Entonces, esto es una ayuda. Yo voy a siguiendo más, analizo mi estándar, digo, no, aquí le faltó esto, le quito aquello, ¿no? Esto de acá no, uy, Dios mío, ¿por qué puso esto? Y con algunos maestros hemos validado que incluso en competencias que tenían 3 capacidades le había puesto una cuarta. Supongo que el algoritmo habrá estado así, o también no tiene el mismo nivel de inteligencia que nosotros de análisis, ¿no es cierto? Entonces, nosotros analizamos, nosotros determinamos. Esto es una ayuda, ¿ya? Y miren, ahí está la ayuda de la competencia 2, de la competencia 3, ¿ya? Aquí me ha sacado hasta de BCC, parece. Ujú. Ok, ya está. Ahora en la segunda parte del formato, ¿ya? La segunda parte del formato. Está bien que haya algunos errores para que ustedes se den cuenta que no es que todo lo voy a copiar y pegar, sino yo tengo que analizar. Yo le he puesto ya como es la etapa 2 a ese formato que les he mostrado, le he dividido en dos para que pueda, la inteligencia puede ayudarme porque no soporta, porque es gratis, ¿no? Dice, continúa completando el formato junto. Considera que se requieren 12 sesiones en un contexto de cuidado de salud integral. ¿Por qué le he puesto cuidado de salud integral? Esta, esta situación es del colegio del 89, ¿no? Ahí me he quedado con ese ejemplo. Le quiero 12 sesiones, pero en una situación, recuerden que cuando hacemos la anual, no describimos toda la situación significativa. No se gasten, porque la misma situación no es para toda la escuela, ojo, sino de acuerdo a las características del estudiante. Y le he puesto en un contexto de cuidado de salud integral, en ese ciclo. Uh-huh. Y miren, voy a continuar, me dice. Ok, y ahí está. Describo lo que queremos hacer en toda la unidad, ¿ya? El posible nombre de la unidad, ¿ya? Las evidencias, miren, una serie de evidencias. Yo voy a analizarlas porque puedo tener tantas evidencias. Miren, ¿cuántas evidencias? 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 3, alumno va a tener 210 evidencias. Imposible. No voy a poder evaluarlas. Entonces,
defino la que se ajusta a mi estándar, la que se ajusta a la situación. Instrumentos, la serie de instrumentos que hay, ¿los voy a poner todos? No, el instrumento que usted maneja. Ojo, usted es el maestro, usted es el que debe manejar. Si usted no lo maneja, no lo ponga, porque si no, su director o su monitor especialista le va a decir, a ver, usted dijo que iba a usar una lista de cotejo, de mapas temáticos, por así decirlo. A ver, ¿dónde está su lista de cotejo? No, es que así copiaron todo. No, 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 no. Usted escribe los instrumentos que usted maneja. ¿Puede ser más de uno? Sí, puede ser más de uno. ¿Qué instrumentos puedo usar? Capítulo 7 del Currículo Nacional. ¿Ah? Ahí vamos a encontrar qué instrumentos voy a usar para evaluar el enfoque por competencias. ¿Ya? Miren, tengo el diseño de experiencia de las sesiones. Me ha puesto la sesión, como yo le he dicho que es una combinación de capacidades, me ha puesto la sesión, ¿ya? Me ha puesto la competencia, haga un análisis, hay algunas que sí, muy bien, y ahí están mis 12 sesiones. Ujú. Mi organizador de sesiones. Recuerde, todavía no está en el desarrollo de sesiones. Ya el año pasado les mostré un prompt de cómo enviar o pedir la inteligencia artificial que desarrolle las sesiones. Ok, muy bien. Ahí está el prompt 1. El formato les voy a compartir. El PRON 2, le he puesto subrayado cuidado de salud integral porque usted tiene que poner de acuerdo a la situación que es de interés del estudiante o la que está manejándose a nivel institucional, ¿ya? Entonces, en un contexto de, por decir, en un contexto de aniversario de la provincia, en un contexto de visitar nuestros lugares arqueológicos o nuestros lugares turísticos, en un contexto de del COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, este subrayado es de cada institución educativa. Ok, quería terminar diciéndoles que nadie aprende a dibujar mirando a alguien que dibuja. Nadie aprende a tocar escuchando a alguien que toca muy bien. Del mismo modo, nadie aprende a escribir ni a pensar escuchando a un hombre que habla y piensa bien. Hay que intentarlo, hacerlo, rehacer, dice hasta que el oficio se haga carne. Entonces, es necesario que el estudiante desarrolle sus habilidades usando el conocimiento con sentido ético.